Hi, Spanish speaking friends. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a dar 10 formas de decir What do you think in Spanish? What do you think? Es muy útil, ¿no? Vamos. Let's go. Empezamos con el número 1 y es ¿qué piensas? ¿Qué piensas, Rupert? I think that que piensas is, it's probably the easiest way to say what do you think in Spanish. It's the literal translation. You have que, what, and piensas. You think, what do you think? Exacto. What do you think? Uh-huh. It's the same. Yeah, if you're struggling a little bit or you can't remember some of the other phrases on our list, this is probably the one to plump for, I would say. Claro, y además lo puedes usar en cualquier momento y con cualquier persona, porque no es precisamente formal, pero tampoco informal. O sea, está excelente. Yeah, it's kind of like middle ground, right, between formal and informal. Y ahora sí. Number 2. Número 2. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Erika? So this one literally translates to what does it seem to you? Bit of a strange one. But it's incredibly common in informal conversations, kind of like amongst friends, right? Sí, exacto. Es como una forma muy cálida de preguntarlo. Número 3. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tu opinión? My opinion? My opinion? About what? Bit out of the blue. Anyway, this one's a bit more formal. Literally, in English it would translate to something like, what's your opinion? So this would be a good one for maybe like an interview or if you're having like a formal discussion with someone you want to impress, right? Sí, está muy bien. Es bastante formal, pero a la vez usual. Ajá. Just remember that you use cuál, not que. Okay, ¿cuál es tu opinión? Muy importante. Muy importante. Okay, so number 4. ¿Tú qué opinas? Y por ejemplo, puedes decir ¿tú qué opinas al respecto de? O sea, pides la opinión específica de algo y esto es más formal, ¿no? Yeah, this is another formal option. And as Erica says, if you want to add al respecto, it means like, what do you think regarding like such and such Como a topic? muy específico. Yeah, exactly. If you want to speak about something, about a specific topic or issue, but in a formal way, should be your go-to. Totalmente. Right? Y vamos con la número 5, chicos. La verdad, esta sí le quiero puntualizar porque la utilizamos muchísimo en México. O sea, es súper fácil y nada más es preguntar sí o no. Exactly. Yeah, this one's the same as in English. Yes or no. I would use this in English. I don't think I use it all the time, but in formal Spanish particularly, it's extremely common. I've had good Mexican friends who have said this to me every day, more than once. Recuerden que en México utilizamos muchísimo el slang, el doble sentido, entonces este sí o no se usa para todo. Uh-huh. Yeah, it's very versatile. Number 6. 6. So, number 6 on our list is ¿cómo ves? O ¿cómo lo ves? Sí, está muy común. La verdad es que siempre se usa. O sea, a todo el mundo le preguntas, oye, ¿y cómo ves si vamos a comer? ¿No? O sea, es algo muy usual, muy común y además lo van a escuchar muchísimo de todo tipo de personas. O sea, si sea la persona más formal o más informal, lo va a utilizar, ¿no? Yeah. This one, I would say it's particularly useful in conversational Spanish, right? So if you're having like just an everyday conversation with anyone, it's kind of a bit like, what do you reckon? Or something of that sort in English. Sí, no sé por qué nos gusta utilizar mucho esta frase, pero para todo es ¿cómo ves? ¿Y tú cómo ves? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ves? Ajá. ¿Sabes? Entonces sí, de verdad es una de las más comunes que van a escuchar. Yeah, I think it's probably in terms of like in everyday conversation, it's probably the most common on the list. Totalmente. In Mexico, at least. Sí, evidentemente, o sea, depende mucho del lugar en el que estés, pero en México sí que lo vas a escuchar. Yeah, you can't go wrong. Y ahora vamos con el número 7 de nuestra lista y es ¿y tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Tú qué dices? So this one literally translates to what do you say? What do you say? And it can be used in a pretty similar way to the English. Erica was just telling me about
It's not reggaeton, it's La Rosalía. I can't remember what genre she is, but there's a good example of it in one of her songs. Es como, chica, ¿qué dices? Okay, so like, girl, what do you say? Exactly. As I said, it can be used similarly to the English. Fine. Number 8. How do I do 8 like this? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Rupert? ¿De qué se trata esto? Cuéntanos. Well, this one is, again, like useful in conversational Spanish, everyday Spanish. It's a bit like como lo ves, but I would say it's a bit more emphatic, in the sense that if you hold or have a really strong opinion on something, you could use ¿tú qué? ¿Y tú qué crees? Sí. Del ¿Y tema. tú qué crees? Like, and what do you think about like such and such a subject? So this one's useful for like arguments, or if you're having like a heated debate or discussion with some friends. Exacto. Y ahora vamos con el número 9, y es, ¿qué me aconsejas? Este sí es un poquito más singular, porque es específicamente cuando preguntas, o sea, cuando estás pidiéndole un consejo a alguien, o sea, específicamente la opinión a alguien, ¿no? Yeah, exactly. This one, aconseja means to advise. So you should use this one when you're asking someone specifically for advice. It's a bit different from the others on the list. Sí, imagínate que aquí estás escogiendo tu universidad y entonces le preguntas a tu mentor, ¿no? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué universidad debería tomar? ¿No? O sea, ¿cuál es la mejor? Entonces estás siendo como muy específico y necesitas un consejo de esa persona. Exactly, ¿no? You're looking for advice. That's the key point, the takeaway here. Yeah. Okay, so last round, we finally got there. Numero. 10. Yes. Okay, so you tell our lovely viewers. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien fácil. Todo el mundo te pregunta ¿qué tal? Es también como preguntar... Hold on. Doesn't ¿qué tal mean how are you? Sí. So... Es que se puede usar para varias cosas. O por ejemplo, si estás probando un plato y dices, ¿qué tal la comida? O sea, puede ser ¿qué tal a una persona? ¿Qué tal un plato? ¿Qué tal este cuadro? ¿Qué tal esta ropa? Yeah, if you use it before a noun, it can be like how's, like how, ¿qué tal la comida? Is like how's the food? Or ¿qué tal está? It's like, is it tasty? So you can form questions with ¿qué tal? Sí. It doesn't just mean how are you. I was wrong. But yeah, this one is obviously very informal. Sí, totalmente. Chicos, esperamos de verdad que utilicen todas estas frases y que hayan entendido perfectamente los usos de estas palabras. Fingers crossed. And please get out there and practice. Y déjenos en los comentarios cuál es su favorita y cuál es la que más utilizan ustedes. Please. También si nos faltó alguna, ¿no? Yeah, we may well have missed one. Probably. Anyway, so I think that's it for today, right? Exacto. Ciao, See ciao. you next time. Bye.